En los años 70 hubo mucha protesta social, muchas huelgas, muchas manifestaciones. Y yo creo que empezaron a ver la historia, digo, los gobiernos, no distingo liberal o conservador, no me importa, pero empezaron a ver la historia como una herramienta peligrosa. Que Bolívar estaba profundamente convencido de que la democracia no funcionaba. Cree que la democracia es un asunto de demagogos. Y cree, desde el año 26, Bolívar está enviando cartas a sus amigos, diciéndole: aquí lo que necesitamos es gobierno autoritario. Se inventa su fórmula de presidente vitalicio, porque sabe que la monarquía no funciona. Yo no le marcho a eso. Nosotros hicimos una independencia para construir una república democrática. No luché 14 años contra Fernando VII para venir a coronar a Simón I. ¿Quiénes son adalides de la construcción de Bolívar como el gran héroe de la república y además de la lucha antiimperialista, cosa que además es absolutamente falsa? Le agregué un prólogo a este podcast con Alfonso Munera, nuestro historiador, que nos va a revelar de verdad la triste historia de lo que es la verdadera historia colombiana. Porque queremos celebrar con ustedes que volvemos al aire con podcasts nuevos, que recuperamos nuestro canal, tanto para nosotros como para hacer o no ser ahí la literatura. Un producto que estamos produciendo, perdónenme la redundancia, desde hace meses sí que lo teníamos guardado, ahora sí lo vamos a lanzar, les va a gustar mucho. Y quiero dar las gracias a toda la comunidad que nos apoyó, a aquellos que se acercaron a ofrecernos ayuda. Toda fue muy importante. No necesariamente la que resolvió el problema, pero sí sentirnos acompañados fue importante. Es curioso. Es una sensación muy rara porque en últimas lo que se perdió fue humo. El podcast es humo, si vamos a eso, pero tenemos la plena conciencia de que tenemos un documento muy importante para la cultura colombiana y es todas estas cantidades de personas mostrándonos su pensamiento. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Nos proponemos seguir hasta cuando se pueda y seguir creciendo. Les repito, tenemos preparado otro producto adicional a los nuevos que tenemos y nos preguntamos por qué pasó lo que pasó. No tenemos conjeturas. Es muy extraño. Porque por todo lo que encontramos, es decir, no hay ningún daño. Uno podría pensar que lo que querían era sacarnos del aire. Eh, no nos consideramos tan importantes, esa es la verdad. Eh, si es así, pues no. No nos fuimos del aire. Aquí estamos. Si es algo de lo que hacemos que les molesta, pues, como dirían los argentinos, como diría mi hijo, a bancársela. Entre tanto, vamos a seguir produciendo pensamiento crítico. Vamos a buscar formas de hacer cada vez más agradable entrar a nuestro canal y asegurarnos que esto no nos vuelve a pasar. Esto pasa porque uno confía y es descuidado, particularmente lo digo por mí. Voy a poner todos los seguros, doble instancia, tercera instancia, cuarta instancia, quinta instancia, pero esto no nos vuelve a suceder. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por volver hoy a estar con nosotros. Este podcast es muy importante con el historiador y escritor Alfonso Munera, uno de los que más consulté yo para la escritura de la película de Padilla, que escribía en compañía de Luz Estrada, Conchita Ruiz y Henry Pérez. Y las revelaciones que hace Alfonso Munera en este podcast, eh, oiganlas, generan una desazón. Pensar que Padilla fue objeto de tanta maldad, de personas que deberían haberlo querido, porque fueron personas a quienes él les dio la libertad. Los invito. Vamos y bienvenidos a Ser o No Ser, el podcast. Ayúdenos a llegar a los 80,000. Chao, chao. Hay un territorio muy, muy escaso para nosotros, los mundanos, los que hacemos otras cosas, que es la historia y los historiadores.
Por cuenta de haber escrito y codirigido Padilla con Andrés Valencia, tuvimos que meternosle a la historia y a los historiadores. Y entre todo eso me encontré con Alfonso Munera, autor de este libro, Olvidos y Ficciones, que me sirvió muchísimo para escribir, junto con Luz Estrada, con Henry Pérez, con Conchita Ruiz, el guión de Padilla, película de la que ustedes van a saber pronto. Alfonso está en Bogotá y vamos a conversar con él de historia, de qué significa la historia para los que estamos ahora vivos y qué importa lo que haya hecho Bolívar o Santander. Bueno, importa mucho. Se los garantizo. Quédense y van a entenderme por qué. Y suscríbanse, denle like, la campanita. Háganle caso a Germán. Pero no sé. He ahí el podcast. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Personas tan encumbradas intelectualmente y académicamente como tú nos generan un poquito de mucho respeto aquí en este podcast. Y voy a arrancar por... No lo suelo hacer. Generalmente trato que el invitado se vaya presentando durante la conversación. Pero en tu caso voy a hacer una excepción y voy a leer esto. Alfonso Munera. Nació en Cartagena de Indias. Es abogado de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia y en Historia de América Latina y del Caribe por la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas, vicerrector e investigación y director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, institución a la que sigue vinculado. También es profesor visitante en varios centros internacionales de educación superior. Ha publicado artículos sobre historia del Caribe colombiano en revistas nacionales y extranjeras y es el director de una serie de 10 audiovisuales documentales sobre la historia y la cultura de los afrodescendientes cartageneros con el título Cartagena de Indias, piel de cimarrones. El autor de los libros El fracaso de la nación, Región, clase y raza en el Caribe colombiano, Fronteras imaginadas, todas con editorial crítica, La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, también la misma editorial, Olvidos y ficciones, Cartagena de Indias, 1580-1821, y Cartagena de Indias, una ciudad abierta al mundo. También de crítica y adicionalmente que es tu más reciente publicación, que se llama El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados. Este es tu más reciente obra. Esa es la última, sí. O bueno, Como leí todo esto que leí, la me más imagino reciente. que dije la verdad. Pues sí, sí. Alfonso, muchas gracias. También quiero agradecerte a través tuyo a la mamá de Germán, que es quien nos presentó a través de tu libro, Olvidos y Ficciones. De hecho, mira, el marcador que tengo es el de Abaco, la librería de Germán, no, de la mamá. Yo no sé al fin cómo fue que Todos, de todos. cómo hicieron la cosa. Nuestra querida María Elsa. Exactamente. Y bueno, el libro, desde ya con esto quiero abrir, agradezco mucho este libro, fue muy importante en la redacción del guión de Padilla, la película que codirigí con Andrés Valencia y que escribí en compañía de Luz Estrada, Henry Pérez y Conchita Ruiz. Pero ya hablaremos de eso después. Yo tengo mucha apetencia de hablar con un historiador, porque tengo 65 años y en esta inmensa ignorancia que me acompaña y que ahora me divierte, porque esa ignorancia que me ha acompañado ahora me hace divertirme porque ahora aprendo con gusto, ya no aprendo por obligación. Me encontré con los historiadores y me encontré con un mundo que debe ser muy reducido. Pues el mundo de los historiadores debe ser un nicho diminuto, yo supongo. Los de ustedes, pucha, pero es una cosa potentísima lo que pasa ahí adentro, ¿no? Está vivo, o sea, esto no son señores fosilizados en escritorios, no, son gente que está en un combate académico, histórico, ideológico, político. Háblame de eso, por favor. ¿Qué es ese mundo que yo me encontré? Sí, mira, yo creo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mauricio. Es un honor, de verdad, estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias. Vamos a ver, yo creo que ha pasado, digamos, esto tiene ya, en mi opinión, 3, 4 décadas de estarse cocinando,
diría yo. En Colombia hubo un movimiento muy interesante en los años 60 que arrancó, creo yo, bajo la tutela de un gran historiador, Jaime Jaramillo. Jaime creó una escuela de muy buenos historiadores, dicho sea de paso. Jorge Orlando Melo, Germán Colmenares, eh, nuestro amigo Tobar, en fin, un grupo realmente importante. Margarita González. Y ellos construyeron en los años 60 y 70 una nueva manera de ver la historia que se apartaba pues de este discurso un poco retórico, tradicional. Se pusieron a investigar y sobre todo desarrollaron una historia, en mi opinión, su fuerte realmente fue una historia con preocupaciones económicas, descifrar un poco el mundo económico colombiano. Y claro, también pues estudiaron aspectos sociales, sin duda alguna, pero, pero creo que fue una historia que se preocupó menos por la historia política y la historia cultural. Creo que eso tuvo menos énfasis, digámoslo así, aun cuando algo de eso hubo de todas maneras. Y, y al final era una historia muy orientada al estudio de las estructuras. Las estructuras dominaban el mundo, en fin, etcétera. Pero luego yo creo que en los años 90 sobre todo, empieza a surgir otro tipo de miradas, ¿verdad? Historiadores jóvenes que se forman fuera del país, algunos acá también, sin duda, que empiezan, entre otras cosas, a interesarse también por la antropología, por los estudios culturales, ¿no? Y empieza una gran discusión alrededor de la narrativa, ¿no? Y es una discusión muy interesante. Historiadores ortodoxos que decían que la narrativa era un asunto de la literatura, que la historia era un lenguaje científico, duro, y que eso no se debía perderse de vista. Pues esa discusión es muy interesante, pero lo que ciertamente vemos con el paso de los días es que los historiadores aprenden a escribir, a narrar, mejor dicho. Probablemente estos que he mencionado también se veían narrar, pero tenían una idea más ortodoxa, más científica de la historia, ¿no? Entre comillas. Y entonces hay un encuentro, en mi opinión, de la historia con la literatura y con los estudios culturales. Y hay también una mirada que pone más énfasis en la historia política social. Entonces hay mucho interés en entender por qué Colombia, al final de cuentas, resulta ser un país tan dominado por la violencia y por las categorías del lenguaje violento, ¿verdad? A lo largo de su historia, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia política nuestra? ¿Por qué este dominio tan sólido, tan fuerte del Partido Liberal, del Partido Conservador, de estos dos partidos? ¿Por qué al final este encuentro peculiar, de pacto del Frente Nacional que excluyó al resto de voces políticas? Sí, empieza una preocupación por entender más. Porque entre otras cosas, esta historia más tradicional había estado dominada realmente por los estudios coloniales, ¿no? Por los estudios coloniales. Algunas excepciones. Jaime Jaramillo había estudiado el pensamiento político del siglo XIX y había hecho realmente cosas muy interesantes alrededor de este tema. Y también, bueno, surge una gran preocupación por estudiar a los sectores, digamos así, marginados, ¿no? Hay un nuevo énfasis en volver a entender a estos sectores como protagonistas, ¿no? Ya no solo porque nos interesaba étnicamente o porque nos interesaba contarlos, sino porque nos interesaba la agencia, como se dice hoy, de estos sectores. Es decir, negros, mulatos, indígenas, mestizos,
esta era una nación, curiosamente, es una nación en la que más del 80% de la población, y no temo equivocarme, está conformada por negros, mulatos, mestizos, indígenas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era una nación que parecía no saber eso o no querer saberlo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta elemental era si es que somos más de un 80% de personas, ¿qué pasó con la cuestión racial? ¿Cómo funcionó en esta sociedad jerarquizada, ¿no? Yo escribí un ensayo hace muchos años sobre el sabio Caldas, y entonces en ese ensayo yo dije que el sabio Caldas había creado, realmente él había fundado la imagen de la nación, y la había fundado de tal manera que durante todo el resto del siglo XIX, de una u otra forma, intelectuales brillantes, liberales y conservadores se habían sostenido y basado y desarrollado esa imagen. Y esa era una imagen de una nación en la que Caldas construía dos jerarquías. Una jerarquía territorial. Entonces Caldas decía, en esta nación hay, en general, digamos, dos clases de territorio. Los territorios templados andinos, donde surge, crece y se desarrolla la civilización, y los territorios cálidos, calientes o calentanos, donde no puede surgir nada que valga la pena. Yo crecí, de chiquito yo soy muy bogotano, mi padre es bogotano. Claro, la tierra caliente era una cosa lejos, distante y no necesariamente despreciable, pero apetecible solo en vacaciones. Solo en vacaciones, exacto. Es decir, ahí crecía, y tú lees a Caldas y te sorprendes porque pues lo hemos puesto en las alturas, entonces yo decidí ponerlo en la tierra. Y entonces Caldas decía, es que allí en esos territorios cálidos no surgen sino seres degenerados. Degenerados. ¿Así Caldas literalmente? Literalmente. Degenerados físicamente, degenerados moralmente. Mejor dicho, es una cosa, una diatriba terrible. Esa es una de sus jerarquías. Y la segunda, que está, claro, íntimamente relacionada, él construye una jerarquía racial ligada a los territorios. No, porque claro, si entonces en los templados, es que además es hasta divertido si no fuera trágico, Claro. porque llega... Hay una frase que descubrí ayer de Enrique Jardiel Poncela que dice, es ridículo hasta que duele. Hasta que duele, exactamente. Entonces llega, por ejemplo, y dice, no, es que en los territorios templados incluso los indígenas eran más claritos de piel, más blanquitos, más... Entonces es una obsesión. Claro, él está, no me voy a alargar, él está en un gran debate en el mundo porque él está siguiendo a sus maestros, que son en ese momento los científicos europeos, que están construyendo esta idea de la supremacía eso del que hombre blanco. se está revelando. Voy a brindar en honor a nuestro patrocinador, pero no en honor a esa verdad. Lo invito a brindar. Está muy Brindemos, ocupado usted hoy, pero ¿no? Está además- atendiendo la oficina Oréganos. Sí, señor. Pero Oréganos. es que por internet me acabo de enterar de algo. Ayer cumpleaños. Además, ¿cuántos? Eso dice internet. Eso dice internet. No. Yo cumplí años el 22 de marzo. ¿Ve? Pero internet está mal. Decía que el 30 de Hace abril. rato. Hace rato. ChatGPT no Que ni el le digo. 30 de marzo cumplió años mi hermano, pero entonces que hay una cosa muy curiosa. Yo me llamo Alfonso David y mi hermano que me sigue un año se llama David Alfonso. Bueno, entonces lo siento, pero... No, la culpa sí es del desorden que armaron los papás de este. Sí. Salud, Alfonso. No. Esto es una atención que nos hace Oréganos. Oréganos es un restaurante exquisito que está aquí en Cedritos, a 3 cuadras, y Sergio nos trae cóctel. Este es nuevo, ¿no? Este se llama Paloma. No, este es Este es Raíz y fuego. Raíz y Fuego. ¿Y cómo Está es que es, delicioso. Raíz y Fuego? Vodka de tamarindo, arándanos, jengibre y otras cositas que no envenenan. Salud. Felicitemos al restaurante. ¿Se llama? Orégano. Orégano. Oréganos. Sí, Porque es está muy bueno, exquisito, es muy bueno y delicioso. Sergio es- Y además utiliza el tamarindo. El tamarindo es un símbolo de la naturaleza caribe.
¿sabes? Te puedo contar una anécdota Por alrededor del favor. tamarindo. Eh, Uno de los grandes pensadores que dio el Caribe, grandes, eh, fue un pensador cubano que ya murió, apellido Benítez Rojo, Manuel Benítez Rojo, los más grandes. Escribió un libro maravilloso que se llama La isla que se repite. La isla que se repite. Él salió de Cuba eh, en la época en que, bueno, todos salían de Cuba y terminó siendo gran profesor distinguido de la Universidad de Amherst en los Estados Unidos, Amherst College. Tenía muchos años sin ir a Cuba, por supuesto, no podía volver. Yo lo invité a un seminario en Cartagena y lo llevé a la casa del Marqués de Valdehoyos, donde había el más hermoso palo de tamarindo que uno pudiera imaginarse. No sé si lo conservan. Y en el segundo piso, cuando tú llegabas al segundo piso, las ramas venían hacia el segundo piso. Y cuando él vio el árbol de don tamarindo, se acercó, lo agarró, cogió las hojas, se las llevó a la nariz y se le salieron las lágrimas. Porque entonces dijo, es que esto es como volver a Cuba, ¿no? Fue muy bonito. Ese tipo de cosas que acabas de mencionar que están ligadísimas a lo que acabas de contar de la historia colombiana. Cuando estabas hablándolo y ahora que dices esto, pensé en un símil que a mí me sirve para entender el valor de la historia como materia. Pues como hecho ahí está y le importa un pito si existimos o no, ahí está la historia. Y estarías de acuerdo con esta afirmación y es que la historia es a un cuerpo social lo que las vitaminas y las proteínas no los vemos, no sabemos por dónde entran, todo el tiempo las consumimos y sin ellas, o sea, y ellas determinan lo que somos al presente. O sea, este cuerpo y esta cara y esta piel y este pelo y estas uñas se deben a que hay una dinámica interna de hormonas, proteínas, vitaminas, glóbulos. Y si yo ignoro eso, pues lo puedo ignorar, igual sigo vivo, pero cuando yo lo ignoro, me estoy ignorando a mí mismo. Ese símil, ¿cómo te parece? Yo te completo la imagen. Es decir, es exactamente eso si le agregas además los microbios y esas cosas terribles que pueden enfermar y matar, porque la historia puede cumplir también esa función. Es decir, la historia puede ser, digamos, conocer y contar la historia. Puede ser extraordinariamente positivo, pero también depende de cómo la cuentes. Lancemos esta botella al mar entre tú y yo, Hermoso. Lancemos esta botella al mar. Por supuesto que yo no pretendo que esta conversación nuestra vaya a cambiar una oleada de ignorancia y de mediocridad que abarca al mundo entero, incluido Colombia. No pretendo eso. Pero si nosotros lográramos, por lo menos, dejar sentado una afirmación como la que te voy a proponer. A ver, querido ciudadano, sobre todo ciudadano joven, la historia no la necesitas para ser más culto. La historia no la necesitas para que tu papá y tu mamá se sientan orgullosos de que tú citas fechas y nombres en los cócteles de la casa. La historia no la necesitas para pasar exámenes en el colegio o en la universidad. La historia la necesitas para reconocerte a ti mismo y como ser social poderte curar y evolucionar de las taras que te han sembrado en el pasado una gran cantidad de eventos y años que si no conoces te gobiernan, así no te des cuenta. Eso ¿cómo te parece? Me parece perfecto, entre otras cosas porque, mira, cuando yo estaba leyendo, y es un libro que me viene siempre a la memoria, Stefan Zweig, contar esas terriblemente dolorosas memorias que él cuenta, ¿no? Cómo, de cómo al final, ¿verdad? El nazismo se apodera de Alemania. Dice una cosa que siempre me impresionó y siempre me impresiona cuando hablamos de esto. Porque él dice, lo increíble es que el mal avanzaba y no nos dábamos cuenta.
que no teníamos memoria. ¿eh? No teníamos memoria. Es decir, si nosotros tuviéramos memoria de lo que pasó en la segunda mitad del siglo XIX, si nosotros tuviéramos memoria de lo que pasó en los años de 1940 y 50, estaríamos mejor preparados para imaginar lo que puede pasar hoy o mañana. Y ayúdame aquí con esto. Quisiera no interrumpirte, pero es que quiero meter píldoras Sí, de acuerdo. Y no estamos hablándole a la élite de los poderosos, ni a los dueños del poder, ni a los políticos. Le estamos hablando al ciudadano que monta en Transmilenio, al ciudadano que paga impuestos. Es a ese al que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Es que no se trata de que, la historia. No, no, no. La historia es como, las vitaminas le sirven tanto a Steve Jobs como a ti. Asegúrate de conocer cuáles son las tuyas, ¿es cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú acabas de publicar y gustoso le hacemos aquí. Ya llegamos a los 80,000 suscriptores. Estamos cerca todavía. A nuestros 80,000 suscriptores, algo te sirve. Con que 1,000 te compren, estamos bien. y impúdicamente quiero que se sepa del lanzamiento del libro El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados, escrito por Alfonso Munera, también autor de este otro libro, que es el que me hizo invitarlo, que se llama Olvidos y ficciones, la independencia de Colombia, Cartagena de Indias, 1580-1821. Y ese libro fue uno de los pilares sobre los que construí la historia de Padilla, sobre la que tanto se ha difamado y se ha mentido. Pero de eso vamos a hablar después. Por lo pronto, me decía Alfonso, antes de comenzar la conversación pública, que en este libro él resalta un evento de finales del siglo XIX, que no me lo ha contado, pero yo quiero que tú me cuentes por qué sería importante que lo recordemos. Sí, mira, yo tomé una figura que siempre me ha producido fascinación, digámoslo así, que es la figura de Rafael Núñez. Una figura además que ha sido la más controvertida de la historia de Colombia. Algunos la consideraron un traidor, otros consideraron un ser providencial, en fin. Pero para resumirte, ¿por qué yo creo que vale la pena que lean ese libro? Les gusta, no les gusta, en fin. Porque tiene grandes resonancias esa historia del 19 con la historia de hoy que estamos viviendo, con la historia general de Colombia. ¿En qué sentido? Rafael Núñez es un presidente que intenta desde 1850 más o menos hasta finales hasta 1884. Intenta por todos los medios convencer al resto del mundo político de que lo más importante en Colombia era la paz. Fundamentalmente la paz, porque era un país que vivíamos cíclicamente de guerras en guerras, ¿no? Guerras locales, guerras generales, guerras regionales, guerras a toda hora. Cada 10 años hacíamos una constituyente, cada 10 años hacíamos una constitución y otra guerra, y otra constitución, ¿no? Y entonces Núñez dice, lo principal es la paz, para que logremos entonces sí construir ferrocarriles, porque dicho sea de paso, montábamos unos rieles de ferrocarriles, venía la guerra, cogían los rieles y los convertían en balas. De manera que al final del siglo XIX, el país de América Latina que menos rieles construidos de ferrocarril, menos que Haití, era Colombia. Entonces, Núñez dice, pero ¿por qué no nos sentamos a dialogar? ¿Por qué no intentamos hacer una política razonable de negociación, de diálogo, de alternabilidad? ¿Por qué no creemos que sí, los liberales, que el Partido Conservador podría llegar al poder? Dice. Bueno, eso lo intenta. Pero claro, ahí está contado más en detalle todo esto. Pero en el 84, incluso cuando llega a su segunda presidencia, le ofrece a los radicales, que eran sus más grandes enemigos, le ofrece 2 miembros del gabinete. A los conservadores le ofrece 2 y a él, a su partido independiente, 3. No funciona porque no lo aceptan. No lo aceptan y los liberales se van a la guerra. A la guerra del 85, ¿verdad? ¿Y esa cómo se llamó? La guerra del 85. La guerra del 85, así la llamamos.
Y esa guerra del 85 fue el peor error de los liberales porque iban a ganar la presidencia. No tenían ningún problema en ganarla a finales del 85. Pero bueno, se van a la guerra contra la voluntad de los jerarcas del liberalismo. Los mandos medios se van a la guerra y meten a todo el liberalismo en la guerra y esa guerra destruye al Partido Liberal. Ahí empieza la hegemonía que hemos llamado la hegemonía conservadora, ¿verdad? Y empieza entonces Núñez a cambiar de opinión y entonces empieza a plantear que lo que se necesita es un gobierno fuerte, autoritario, con una represión severa. Fíjate si no tenemos resonancias para el día de hoy. Y la frase exacta, necesitamos un gobierno autoritario y represión severa. Y empieza un gobierno autoritario con represión severa, ¿verdad? Expulsan a los liberales, cierran los periódicos, etc. Pero ¿a dónde conduce eso otra vez? A la guerra del 95. Ya Núñez está muerto en el 94. ¿Y a dónde termina? En la peor de las guerras de Colombia, la guerra de los 1000 días, ¿verdad? A finales del siglo. ¿Y qué produce? La mutilación del territorio colombiano, la pérdida de su territorio más valioso, que era Panamá. ¿eh? Entonces, esa historia que yo estoy contando aquí, deberíamos leerla porque tiene mucha resonancia para la historia de hoy. Hoy oigo yo permanentemente ya, oigo todos los días amigos míos incluso y amigas mías que dicen, no, lo que está Colombia es un gobierno fuerte, autoritario, necesitamos ya acabar con esta cosa, mano firme, etcétera. Sí, muy bien, está bien, pero hay que ir pasito porque Además, preguntándole a un historiador, ¿esto de la mano firme sí ha servido? es que ahí está la pregunta, es que no sirvió en el siglo XIX. ¿Y en el 20? Nos llevó a otra guerra espantosa. Mira, yo no creo en la mano firme. No creo en lo que se traduce la mano firme. Porque fíjate, es como cuando tú pretendes educar a tus hijos. Voy a poner un símil que no es exacto. Y crees que los puedes educar a punta De rejo. de rejo, ¿eh? Y a punta de castigo, ¿no? Para que aprenda. ¿No? La vieja frase con la que crecimos nosotros, la letra con la sangre entra. No, yo no creo en eso. Yo creo que lo que necesitamos es una profunda labor pedagógica, educación, educación y más educación. Necesitamos construir ciudadanos. Eso es lo que no existe en Colombia. Ciudadanos, lo que no existió en la República del siglo XIX. Tú te puedes imaginar una república que aspira a ser una democracia en la que el 85-90% de la población, óyeme bien, 85 a 90% de su población no sabe leer ni escribir. ¿Cómo tú construyes ciudadanía? ¿Cómo tú construyes ciudadanía si no sabes leer la Constitución? Déjame, tengo una pregunta. Es que yo ahí tengo una nebulosa, pero tú debes tener esa sensibilidad clarísima. Alfonso, ¿en qué momento y por qué y sobre qué argumentos se quitó la historia como materia en los colegios? Cuéntame de eso, es que de verdad no sé. Mira, hay toda clase de interpretaciones a las que podríamos llegar. Pero yo tengo la sensación, mi sensación, que puede ser equivocada, lo aclaro, que en los años 70 hubo mucha protesta social, muchas huelgas, muchas manifestaciones. Todo eso derivó finalmente al Estatuto de Seguridad del año 78 del presidente Turbay, ¿verdad? Y yo creo que empezaron a ver la historia, digo, el gobierno o los gobiernos, no distingo liberal o conservador, no me importa, pero empezaron a ver la historia como una herramienta peligrosa. ¿Mm? Es como yo digo, es que la historia no es una herramienta peligrosa. Es peligrosa para quienes creen que es mejor tener a la gente en la total ignorancia. Pero si quieres construir una república de verdad, democrática, tienes que educar. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Inglaterra? Y Núñez lo cuenta en un ensayo. Tú sabes que Núñez vivió 11 años
en Estados Unidos y luego 1 año y medio en Estados Unidos y luego casi 10 años en Francia e Inglaterra, estudiando además. Y escribió unos ensayos que se llamaron ensayos de crítica social. Y en uno de ellos cuenta con enorme admiración como la labor principal en la que se empeña Inglaterra en esa segunda mitad del 19 es en educar. Y dice, pero ni siquiera es el Estado el que está educando. Son las congregaciones privadas, las fundaciones privadas, las órdenes religiosas privadas. Todos están creando escuelas, muchas escuelas. Pero ¿sabes por qué? Y ahí viene una cosa que a mí me llama mucho la atención. Porque como en el protestantismo, la idea central era que tú te comunicaras tú con la Biblia y con la Biblia con Dios. Entonces, lo fundamental era que leyeras, aprendieras a leer para que pudieras leer la Biblia, fíjate. Y entonces tú tienes que en los Estados Unidos pasa exactamente igual. La gran campaña por educar. Y en Colombia esa campaña existe. Incluso en los 50 los liberales hablan mucho de educar, pero en la realidad no se da. Es decir, no hay un movimiento realmente fuerte que transforme al país en un país de analfabetos a un país de... En 1946, 47 encontré yo esta estadística del departamento de Bolívar. Óyeme bien, 1946, 47. 67% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué república construimos? ¿En qué república montamos? Eso a mí me parece que está en el fondo, en el trasfondo o en uno de los trasfondos de nuestra política complicada. Yo no quiero volverme un eco tuyo aquí reiterando con entusiasmo. No, yo no veo otra salida y entonces no veo la salida. ¿Y por qué digo que no veo la salida? Porque no hay otra salida distinta a la que tú estás formulando. Desde el punto de vista del sentido común, esto no es por simpatizar contigo. Es que si usted defragmenta lo que está corriendo, usted dice, si las personas no saben leer, no deberían tener derecho a votar para empezar. No deberían votar. Entonces este país no se merece la democracia porque las personas están votando por razones muy distintas al conocimiento. Entonces, dicho eso, cualquiera dice, ok, eduquémoslos. Arranquemos ya. Son 20 para las 12 del día 1 de mayo. Arrancamos ya un proceso de educación. ¿Cuánto se tarda ese proceso en dar frutos? Claro, pero es que por esa inmediatez es que no lo hemos hecho, porque no nos ha interesado el futuro realmente. Pero fíjate lo que tú estás diciendo. Exactamente ese fue el razonamiento del siglo XIX. Con excepción de un periodo muy corto, siempre construyeron en la Constitución la idea de que para poder votar tenías que saber leer y escribir o tener propiedades. Porque claro, se partía como de un sentido común, ¿no? Oye, si tú no tienes ni siquiera la capacidad de leer las leyes, la Constitución, lo que se está, los programas, etcétera, entonces no deberías votar, ¿o no? Y si no tienes una propiedad para defender, pues tampoco deberías votar, ¿no? Y con ese argumento, entonces, ¿quiénes votaban? Los terratenientes. Un ridículo 10% o menos de la población. Esa era la democracia. Palabras más, palabras menos. Listo, perfecto. Ahora llevémosla a hoy. El hecho de que no tengas unas mínimas bases de educación cívica. Fíjate que ni siquiera me voy a meter con la historia. No quiero llegar allá. Educación cívica. Y es que sepas que sepas que hay un libro. No que lo conozcas. Que sepas que hay un libro que se llama la Constitución. Que si lo miras, si te quita la pereza, si eres capaz de dejar de mirar YouTube y no nos miras a nosotros por un ratico, si eres capaz de no ver más redes sociales e Instagram, de repente entiendes por qué te pasa lo que te pasa en tu país. Sin eso, ¿vas a votar en función de qué? Fíjate el círculo vicioso que hemos creado. Te voy a hablar de lo que yo más conozco, por supuesto, Cartagena, ¿verdad? Cartagena es hoy, con razón, hasta cierto punto, ¿verdad? Una especie de
de metáfora de lo que no debió suceder, ¿no? Barrios muy sofisticados en una ciudad espléndidamente bella y, digamos, barrios muy pequeños, muy sofisticados y del resto una muchedumbre, no la llamemos ciudadanos, una muchedumbre que vive en una terrible precariedad, ¿no? En una terrible pobreza. Pero fíjate este círculo vicioso complicado. Entonces todo el mundo te dice, ah, bueno, sí, pero es que aquí se elige es porque se compra el voto. Y hay mucha razón en eso, mucha razón. Es decir, generalmente, puede que no siempre, pero generalmente hay, la compra de votos es un fenómeno dominante. No creo que sea solo en Cartagena, hay distintas maneras de comprar los votos, con un empleo, etcétera, etcétera. Creo que eso es un fenómeno nacional. Pero bueno, digamos que en Cartagena eso pasa. Y entonces te dicen a ti, ah, pero entonces esa gente que vende el voto, esa gente miserable nos tiene fregado. Así, bueno, pero es que esa gente miserable de la que tú hablas es la gente que no tiene trabajo, que vive en la miseria, que no tiene manera de educar a sus hijos porque ahora hay una ficción. Ahora, según esta ficción, el 96, 97%, 8, 100% de la población es alfabeta. Mentira, absolutamente falso. Que de ese 100%, una inmensa mayoría no es capaz de leerte un párrafo y comprender siquiera lo que ese párrafo está diciendo. Mira, tenemos la tragedia de que llegan a las universidades y los pones a leer realmente un párrafo y no saben todavía leer bien un párrafo. De manera que estamos ante una realidad dramática que nos enfrenta ante eso que tú llamas una sin salida. Porque a fin de cuentas esa persona que va y vende el voto, lo vende porque no cree ya en nada y porque dice, pues me gano 100,000 pesos, ya, este país, que se vaya al diablo y que gobierne el que sea, porque a mí al final no me interesa si esto funciona o no funciona, porque para mí no funciona. ¿Eh? Y entonces seguimos en ese círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? Yo creo que si pensáramos realmente hacia futuro, tendríamos que pensar que más allá de todas estas cosas que se dicen y de la manera como se ha ido personalizando y como hemos ido construyendo otra vez una relación de odios, ¿no? En donde ya los partidos y los políticos no se sientan a razonar, sino que cada vez nos volvemos más de opositores a enemigos. Si en vez de eso y de tantas cosas que la gente muchas veces no sabe ni para qué las están diciendo, pudiéramos plantear como fundamental, por ejemplo, el tema de los territorios. Yo soy de los que cree que el problema, uno de los problemas fundamentales, si no el fundamental de este país, es esto que llamamos los territorios, que abarca buena parte del país, dicho sea de paso. Porque yo en eso que llaman los territorios incluyo esos barrios miserables de Cartagena que son de migrantes campesinos que se han venido a vivir allí. Si ahí concentráramos de verdad, honesta y auténticamente, ¿verdad?, una política de educación, pues mira, lograríamos muchas cosas. Pero venga, profe, levanto la mano. Yo estoy contigo y lo que me gusta de esta conversación es que es una conversación de puntos de desencuentro y encuentro, pero no estamos en orillas opuestas. Yo me sumo a ti. Eh, y quiero relatarte algo para llevar acá, que me hace pensar nefastamente. Yo no soy historiador y no conozco tanto. Escribiendo Padilla, que nos documentamos muchísimo con Luz Estrada y con Henry y con Conchita. Nos documentamos todo lo que pudimos. La Armada nos dio una gran acceso a muchas fuentes de información, todas calificadas, historiadores calificados, o sea, no nos documentamos en panfletos ni en revistas clandestinas, todos con documentos oficiales además. Padilla está escrita toda sobre documentos oficiales, particularmente sobre las cartas. Y hubo un día en que
nos llamamos con Luz Estrada, que estaba haciendo la escritura, como dicen los gringos, hands-on conmigo, y estábamos en el pasaje de la Convención de Ocaña. Y ella me llamó y me dijo, Mauro, ¿tú te das cuenta de lo que estamos escribiendo? Y yo estaba sintiendo lo mismo. Yo estaba en conmoción real. Alfonso, real es que te digo, no estoy fingiendo que yo soy sensible. No, no, no. Esto sí me choqueó. Yo escribía la Convención de Ocaña y me sentía escribiendo una crónica del presente. Y entonces Luz me llama y me dice lo mismo. Dice, ¿tú te estás dando cuenta que lo único que cambian son las locaciones y los personajes? Alfonso, a mí eso me generó, y lo cargo conmigo hoy en día, una gran desesperanza. Que quiero, de repente me regales algo para empezar a reconstruirla. Yo decía, un país que no se está dando cuenta de que repite el ciclo y repite el ciclo y repite el ciclo, y estamos ahorita calcándonos lo que pasó con la Convención de Ocaña, calcado. Dime cómo, adicional a lo que hemos hablado, cómo podemos salir si no es con una infusión atómica inmediata de una mínima cantidad de ilustración, una mínima, ni siquiera de información que no va a llegar. Ese rayo atómico de información que yo me estoy soñando para 50 millones de habitantes no va a llegar. Dame una esperanza. Fíjate lo que más me impresiona a mí de todo esto que tú estás diciendo. Y voy a decirte algo que es bastante, que es una provocación lo que te voy a decir. Mira esto. Cuando yo escribí este libro, me encontré, bueno, yo leí todo lo que podía leer de las cartas de Montilla, las cartas de Bolívar, las cartas de Padilla. Pero fíjate cómo la historia es, cómo deseducamos en vez de educar. ¿Qué pasó en la Convención de Ocaña? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en la Convención de Ocaña es que Bolívar estaba profundamente convencido, gran libertador, gran héroe de las campañas libertadoras, le entregó su vida sin duda, ¿no? Con una capacidad de entrega enorme, en fin, todas estas cosas positivas, pongámoslas claramente. Bien, pero ¿qué pasó? Que Bolívar estaba profundamente convencido de que la democracia no funcionaba. Digámoslo claramente. En la Carta Jamaica lo dice abiertamente. Claramente. Cree que la democracia es un asunto de demagogos. Eso no funciona. Punto. Y cree desde el año 26, Bolívar está enviando cartas a sus amigos, diciéndole aquí lo que necesitamos es gobierno autoritario. Lo único que va a decir luego Núñez, lo que estábamos diciendo luego hoy, necesitamos gobierno autoritario, ¿verdad? Y se inventa su fórmula de presidente vitalicio, porque sabe que la monarquía no funciona. Pero el presidente vitalicio naturalmente es él, ¿no? Con cooptación al vicepresidente. Es él, ¿no? Vitalicio para el resto de la vida. Y se inventa, en el Congreso de Angostura, se inventa una estructura, ¿no? Para crear una cámara hereditaria, ¿no? Una especie de nobleza, ¿verdad? Con los hijos de la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate qué es lo que pasó. Bolívar intenta convencer al hombre más importante después de Bolívar, que era quien había sostenido realmente la independencia, por lo menos en su parte financiera, que era el general Santander. Y el general Santander, que para mí es una personalidad que tenemos que volver a rescatar, a estudiar, dice, yo no le marcho a eso. Nosotros hicimos una independencia para construir una república democrática. Entonces, yo no le marcho a eso. Un inciso que está en la película, porque lo sacamos de un documento, dice Santander, no luché 14 años contra Fernando VII para venir a coronar a Simón I.
Mon primero. Linda frase, ¿no? Exactamente. Pero fíjate qué es lo que pasa, que es lo que a mí me parece increíble. ¿Qué se le ocurre a Bolívar? Hombre, acaban de hacer una constitución extraordinaria en el año 21. 21. 7 años después ya Bolívar dice, no, eso no sirve. No te trae ecos. Eso no sirve. Montemos una constituyente para cambiar eso, porque con eso no podemos gobernar. Y monta entonces que es una constituyente, es lo que Es una constitución. ¿entiendes? Y cuando se da cuenta que no le va a funcionar porque no tiene los votos, ¿qué hace? Le dice a sus amigos, váyanse de ahí, rompan el quórum y acaben con la constituyente. Y ese contexto, esa primera cosa, se va a repetir de una y otra vez, de distintas maneras, en el siglo XIX y en el siglo XX colombiano. Por eso es tan importante ese antecedente de la Convención de Ocaña. Y fíjate que voy a ponerme yo me voy a crucificar en la exposición de mi gran ignorancia. Yo estudié historia patria en el colegio, como cualquier niño mediocre, y aprendí que Simón Bolívar libertó América y que Cristóbal Colón llegó aquí a 1400. Todos esos datos que me parece que son la base mínima para que te inquietes. Pero cuando yo vi eso y entendí finalmente que era la Convención de Ocaña, porque o uno pasa por historia en cuarto de bachillerato en mi época, que era la última vez que uno veía historia y pasaba por la Convención de Ocaña, uno no entendía nada, era una cosa que había que repetir en qué fecha se había dado y no se sabía Pues nada. los profesores le pedían no solo las fechas y los lugares. Y los lugares, sí. Como si eso fuera perdón, no es lo más importante, ¿o sí? Pero, claro que no, pero Mauricio, es que te tenía que agregar esto. Mira, pero es que mira, lo irónico, y de pronto tiene su coherencia, pero paradójico, es que de pronto resulta que es Bolívar la gran figura continental, ¿no?, de la democracia. Es el gran constructor de las repúblicas, ¿verdad? Y este fenómeno empieza a tomar vuelo, ¿no?, y a iconizar, si es que el verbo existe, la figura de Bolívar, el gran icono, ¿no?, lleno de virtudes. Y a Santander se le reduce allí a la oscuridad, ¿verdad? Pero con eso, ¿qué es lo que se construye? Además, ¿quiénes son adalides de la construcción de Bolívar como el gran héroe de la República y además de la lucha antiimperialista, cosa que además es absolutamente falsa? Cuba. En Cuba empieza, no sé si empieza, pero coma mucho auge en la Cuba de los 60, 70, donde Cuba pues es dominante en el pensamiento de izquierda y el pensamiento de izquierda es dominante en el mundo de los intelectuales. Cobra muchísima fuerza esa idea del gran Bolívar antiimperialista, que nunca fue cierto. Empecemos por ahí. Fue el gran luchador contra España. Pero ese cuento de que Bolívar encarnó la lucha contra el imperio norteamericano, Bolívar agradeció con entusiasmo la doctrina de Monroe. Bolívar nunca se opuso a la doctrina de Monroe, ni nunca habló mal de la doctrina de Monroe, empezando por ahí. Bolívar lo que tenía era otra preocupación, que era distinta. Era que una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, que se veía próxima y que Bolívar creía que se podía dar, podía ocasionarle, si él apoyaba a los Estados Unidos, un problema muy grave con Inglaterra. Era un problema de geopolítica mundial, ¿no? Y por eso él tenía cierta timidez en invitar a los Estados Unidos al Congreso Anfitriónico de Panamá. Pero era por eso, ¿no? No porque era el visionario. ¿El visionario de qué? Si es que en el siglo XIX los Estados Unidos, en la primera mitad del XIX, los Estados Unidos no es un imperio, es una república democrática, punto. ¿Verdad? Que al contrario, le está diciendo en la doctrina Monroe a los europeos, nosotros no vamos a permitir más imperios en América Latina. Lo que pasa es que luego, cuando Estados Unidos, ya a finales del XIX, se vuelve un imperio en expansión, transforma el significado de la doctrina Monroe. Pero eso te lo digo para que tú veas un poco cómo también se manipula la historia, ¿no? Como hay una manipulación de la historia.
Mira, mi visión como es una visión pagana y de una persona no estructurada en la lectura de los hechos históricos, que es la que tengo. Te la voy a exponer para que la trabajemos y para que me regañes. Yo lo que entendí leyendo todo lo que tuve que leer por fortuna es que a un tipo como Simón Bolívar o como Mariano Montilla, que lo conocí leyendo a Padilla. Yo no sabía quién era. Me aparece el personaje cuando leo a Padilla. No sabía de la importancia tan grande que tiene que este señor en la historia de Colombia. Y te aseguro que, como yo, seguramente nadie lo conoce a Mariano Montilla. Yo lo que digo es, eh, Bolívar no quería la libertad de América. Bolívar quería América para él. Y para eso se la tenían que quitar a los españoles. Pero yo no veo en la actitud de Bolívar, porque tengo el Bolívar guerrero, el Bolívar estratega, poco como Napoleón, que son muy buenos allá dándose a golpes en la montaña y en eso ya aguantan mucho tiempo a caballo y tienen culo de hierro, todo lo que hago, eso es innegable. Esas virtudes o características, de acuerdo a cómo las veas, son innegables. Pero que Bolívar quisiera América para los americanos, no. Bolívar quería América para él. Yo te agrego algo allí. eh, y creo que sería una manera de explicarlo. Yo creo que Bolívar, y ahí entramos a Padilla, yo creo que Bolívar lo que quería realmente, lo que él representaba, le guste o no le guste a quienes se enamoran de los íconos. Bolívar lo que quería era construir una república, sacar a los españoles para que mandaran los mantuanos. Eso es Bolívar. Y él es en esencia un representante de ese mundo criollo, sofisticado, educado, poderosamente rico, ¿no? Que, bueno, no podemos negar que hizo todo lo que hizo por la independencia. Pero precisamente cuando se independiza es cuando empieza el problema. Es decir, ¿quién se queda con el poder? ¿Eh? Y ahí viene, y ahí nace la tragedia de Padilla. Y, Ahí y nace, adquiere una gran relevancia Montilla. Corrígeme o y no, porque pues ahí, yo todo lo que hice fue interpretar lo que leía. claro, Montilla era el único que no se la arrodillaba porque era mantuano como él. Él se claro, sentía con la misma jerarquía y aristocracia y sangre española aristocrática para poder separar a otro y decirle, no, es que no eres tú, soy yo. es que además, ojo con lo que te voy a decir, Montilla era íntimo amigo de Bolívar desde muchachos. Claro. Pertenecían a la misma clase social, ¿verdad? Y Montilla fue hasta el último día de su vida leal a Bolívar. ¿No? En eso no hay equivocación. Cierto. Pero Se le mira, confrontaba, pero lo apoyó siempre. siempre. Es Pero cierto. mira además lo que te voy a decir. La pelea si es que podemos utilizar ese término, pero esa confrontación que se vuelve tan terrible, esos odios de Montilla a Padilla, no, no dependen realmente de que Padilla le quitó una mujercita que él trajo de las Antillas y entonces Montilla se llenó de odio. No. Primero que eso no sabemos si fue verdad, pero supongamos que fue verdad. Pero es un buen cuento. No, y supongamos Lo que fue, conté, ¿no? Y es un buen cuento. no, y supongamos que fue verdad porque Padilla era bravo, era enamoradizo, y no me extrañaría, le quitó la mujer al tuerto Muñoz. Él era capaz de hacer eso. Pero esa pelea viene desde antes, viene desde 1810. ¿Eh? Los dos están en Cartagena, cuando la independencia de Cartagena. Y los dos están en Cartagena cuando les toca salir corriendo Morillo. cuando yo morí. Entonces, los dos están ahí. Y hay una carta que yo no sé si la cito en el libro, pero si no la cito, la puedo encontrar, donde claramente Montilla da a entender que es que esto viene desde aquellos años. O sea, desde aquellos años ellos están de alguna manera enfrentados. Y a ver si entendí bien yo en toda la lectura, y pues que es lo que se proyecta también en la película de la que te quiero más tarde conversar. Hay el factor de pugnacidad nace primero de clasismo. O sea, Montilla era mantuano y era un hombre pegado a la aristocracia lo más que podía.
Y llega este hombre negro, guayú, además de eso, pues un hombre de la tierra, y empieza a ganarse el afecto utilitarista y todo, pero de Bolívar, y empiezan a ponerle a Padilla, a Montilla por enfrente de asignaciones, de tareas, donde se sabía que Padilla era mucho más eficiente porque era un hombre del mar. Y eso le genera unos grandes celos como guerrero y como político. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Eso lo que hace es agravar la enemistad entre ellos y lo que yo llamo los odios de Montilla. Que uno lo lee en las cartas cuando Bolívar considera que hay que, ya después del triunfo de la batalla de San Juan, hay que hacerle honores a, a Padilla. Padilla. Montilla tiene una carta que es fea, es como ¿por qué? Son explícitas, no son con eufemismo ni no, son Y explícitas. fíjate que al final lo que utiliza es el arma de asustar a Bolívar, que ya susto tenía, por cierto, Sí. porque ahí es el otro que hay que saber, ¿no? El miedo de Bolívar a lo que él llamaba la pardocracia, que no era sino un concepto que englobaba la posibilidad de que los afros, llamémoslo así, negros, mulatos, etcétera, pudieran tener poder político. Porque, claro, Montilla sabe perfectamente que Bolívar tiene un profundo, llamémoslo así, recuerdo, para no utilizar la palabra trauma, profundo recuerdo doloroso. Es la manera como José Francisco Bóves, ¿verdad? Y Tomás Morales montan este ejército llanero con negros, negros líderes, negros esclavos, mulatos, les ofrecen la tierra y la libertad a los esclavos y arman este ejército tremendo, ¿verdad? De la caballería llanera que destroza, pero destroza es un término incluso fue místico. Es decir, lo que estos llaneros con ese ejército de negros, de afros, le hacen a Bolívar es espantoso. Es decir, cuando destruyen la Segunda República del año 14, ese antecedente hay que tenerlo en mente, ¿no? Porque, y hay quienes dicen con alguna razón que en ese momento esa guerra tiene un contenido social enorme, porque lo que Boves y Morales hacen es incentivar a estos afros, hay que acabar con los mantuanos de una vez por todas, ¿verdad? Y llegan y avanzan las famosas batallas de la Puerta, ¿verdad? Las dos grandes batallas de la Puerta, en las que destrozan el ejército de Bolívar. Y Bolívar, esto es el año 14, Bolívar decide, porque ya no tiene más remedio, esta gente viene para Caracas, decide abandonar Caracas. Y sale con su pequeño ejército que le queda, de unos cuantos miles, no me acuerdo ahora, 3, 4 mil o algo más. Sale con su pequeño ejército, pero se le vienen detrás 20.000 civiles, todos en un éxodo espantoso, huyendo de las posibles venganzas del ejército de Boves, de negros y mulatos. Y lo que sucede en esa trayectoria es espantoso. Ellos van hacia el oriente, hacia Barcelona y Cumaná, pero tienen a Boves atrás. Y Boves les asesina por lo menos 3 o 4 mil civiles en esa marcha. Los que llegan finalmente al oriente, a Barcelona, a Cumaná, no son ya más de 7.000 de todos esos que salen. Y eso para Bolívar debió ser, bueno, tan terrible fue que ahí declara la guerra a muerte, ¿no? La guerra a muerte y que cada español que vea lo fusilo. Y va y lo fusila, y fusila miles, ¿no? Pero eso, ese recuerdo de negros y mulatos, lo lleva a él casi que a la desesperación. Y luego viene lo de Haití, que también lo contempla. Él está allí y ve lo que significa un levantamiento triunfal de negros y mulatos. Y luego en Cumaná, antes de lo de Haití, también le toca ver ese tremendo levantamiento. Entonces, cuando Bolívar está enfrentado a esta cosa colombiana, a lo de Ocaña, es que Padilla ha sido senador en el año 25. ¿Tú te imaginas que Padilla le gana las elecciones a Montilla?
y a los patricios cartageneros. Y entonces Montilla empieza a decirle, ojo, ojo Bolívar, ojo porque este negro, este pardo, está adquiriendo Tú mucho sabes más de eso, poder. le escribía como 3 cartas ¿Te diarias. acuerdas? Como 3 cartas ¿Ves? diarias le ¿Te escribía. O acuerdas? sea, si hubiera tenido email, le revienta el computador. Revienta. Es que estos se van a levantar, es que Padilla va a terminar dirigiendo una cosa espantosa. Además, porque está el recuerdo también de Cartagena. En Cartagena, quienes hacen realmente esa independencia del año Son los 11 pardos de son Getsemaní. esos, los Romero y estos. Y entonces eso cala en el alma de Bolívar. Y por eso Bolívar comete esa aterradora injusticia. De la que dicen que murió arrepentido, no lo sé si es Hay una verdad. carta que le ¿no? manda a Páez, ¿sabías? La menciona, la estudiamos, hay una carta tardía ya, ya donde no sé si se arrepienta o reflexiona. La carta está mencionada en la Sí, película sí. de haber matado a Piar Y, y haber matado a y Páez. haber matado a Padilla. Mira, es que lo de Piar tenía como también terrible injusticia, pero al menos tenía una explicación. Porque Piar sí se defendió. Porque Piar, Sí, se separó. Es más, le renunciaba. Piar se le enfrentó. Pero es que Padilla adoraba a Bolívar. Es que esa carta que yo traigo aquí es lo más dramático y novelesco y trágico, porque esa carta que él le manda a Santander, donde le dice, es que no sé qué voy a hacer, querido Santander, porque que claro, yo lo quiero mucho a usted, pero es que quiero mucho a Bolívar, ¿me entiende? Entonces uno dice, Dios mío, ¿no? Y Bolívar no se para en mientes, es decir, porque no es solo que lo fusila, hombre, es que lo degrada y después lo ahorca. Y lo manda a borrar por decreto. No, eso no se hace, por Dios bendito. O sea, ¿por qué tanta rabia? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto rencor contra un hombre que lo único que hizo fue decir, no, yo estoy con Santander en el tema de la República? Es decir, yo no estoy de acuerdo con esta vaina que tú A ver, te quieres cuento crear. cómo estudié yo los hechos y cómo se plantean en el guión. Se propone la convención de Ocaña, se buscan los delegados, Montilla busca los delegados, Padilla, con prudencia, dice, ok, yo voy. Montilla renuncia al cargo de gobernador para jugar a tener un fuero que no tenía legítimamente, pone un títere en la gobernación para poder ir a la convención. Cuando ven que van a perder la convención porque Santander los barre 52 contra 17, Sí, creo que esa es la cifra, está listo. entonces ya la convención no les sirve y, también basado en documentos, dan la orden de perseguir a todo aquel que siga respaldando la convención de Ocaña. O sea, a todos los delegados que no se presten a diluir la convención, los mandan perseguir entre ellos. Y entonces cuando Padilla llega a esto, y Montilla lo dice, Padilla dice, hey, un momentito, hasta aquí llego yo. Yo creo en el Libertador, yo lo respaldé para que vayamos a la convención para la nueva constitución, perdió, vamos a respetar la democracia. Sí, no, Y ahí es donde Montilla dice, te mueres. ¿Sí no, es así? sí, claro, porque es que ahí es donde viene la famosa discusión de los mandamientos estos que quieren que el ejército firme apoyando a Bolívar, ¿no? Es decir, prácticamente lo que le estaban pidiendo a los ejércitos en ese momento, contra lo que Padilla se opone, era la única solución es darle el poder a Bolívar. Punto. Está claro, Padilla se opone a eso. Y ahí es donde Montilla monta esa trampa. Pero me gusta que entre tú y yo, tú desde de una orilla tan autorizada y la mía desde esta especulación, es que Padilla funcionó ahí por principios. Él no funcionó ahí en beneficio de nadie. El tipo dijo, un momentico, a mí me dijeron que esto iba a pasar y yo voy a respaldar lo que me dijeron que iba a pasar. Él no se le está vendiendo ni a Montilla, ni a Santander, ni a nadie. Y además todo su afán por hablar con Bolívar era como, es patéticamente hasta tierno, ¿no? Porque es que todo su afán por hablar con Bolívar era como tratar de explicarle que él no era enemigo de Bolívar, que él no era su enemigo, pero que claro, él realmente, puesto ante esa disyuntiva, él apoyaba a Santander.
Eso era claro, ¿no? Y esa Bolívar no se lo perdona, pero no se lo perdona además. Y yo creo que allí hay esta cosa de las pasiones humanas. No se lo perdona además porque el otro también se encarga de meterle mucho veneno al tema, ¿no? Con el levantamiento de los negros y con la cosa que va a montar una revolución y una insurrección de los pardos. Esas dos cosas se van a unir en el alma de Bolívar, ¿eh? Y van a producir este momento terrible, terrible, terrible e imperdonable, ¿no? En el que Bolívar finalmente opta por la decisión que es una terrible mancha en su vida, ¿no? Te voy a unir dos puntos ahorita que me parecen afortunados. Uno al que quería llegar contigo en el programa que tenía en mi cabeza, y es el valor que tiene la historia como documento del presente para determinar las conductas del presente. Porque eso es una cosa que a mí me llega nueva, aparece realmente con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y empiezo a sentir yo que empieza a generarse ocupación por quién va a contar la historia. Entonces aparecen los problemas del Centro de Memoria Histórico, aparece el problema de la Comisión Relatora del conflicto en la JEP y adicional a la JEP. Y empiezo yo a notar, yo soy un tipo muy lento en aprender. Ve, ¿y por qué nos estamos empezando a ocupar tanto de la historia? Y empieza yo creo el país a sensibilizarse a un hecho que ha estado ahí siempre, y es que de cómo se narre la historia depende el presente. Y empiezo a ver yo este interés del partido de Uribe a hacerse a la historia y al relato de la historia. Pero además llega el partido de este presidente también a pelear por la historia. Y yo digo, ve qué interesante esto. Y se suma a todo esto que estamos hablando en el presente. Y veo yo que ciertamente quien relata la historia tiene poder. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Había un gran historiador francés que dijo que la historia era un campo de batalla. Es decir, en la historia como en la vida real, en las luchas materiales, hay una verdadera batalla. Es decir, por quién domina la narración. Porque quien domina la narración está dominando, comillas, la verdad. Y ahí, perdóname que te interrumpa, ahí quiero hacer un llamado de atención interesante, porque cuando se supo que existía esta película, que está todavía en proceso de postproducción y todo esto, hubo una gran cantidad de inquietud y alarmas por historiadores, particularmente pues en la zona Caribe, y oyéndote lo entiendo. Claro, yo me pongo a pensar, un historiador como tú, que no ha tenido ningún contacto con el proceso de producción de Padilla, dice, a ver, la historia de mi prócer me la va a contar un señorito bogotano, con lo cual no es falso, yo sí he ido a La Guajira, yo conocí La Guajira a los 6 años, yo soy muy conocedor de La Guajira porque mi papá era un adorador de la cultura guajira, pero ellos no tienen por qué saber eso. Un señorito bogotano va a contar la historia de nuestro almirante. No, ¿qué van a decir? Porque entiendo en este momento la preocupación de con qué iríamos a salir, además dado todas estas posibilidades de haber cargado la historia para el lado de la historia oficial. ¿No es cierto? Eso es verdad, ¿no es verdad? Sí, no, esas preocupaciones van a estar siempre y más alrededor de que, como tú bien sabes, estos últimos años han sido de lucha para que se reconozca a Padilla, pero además para que se reconozca, también en ese sentido está mi libro, para que se reconozca no solo su importancia, sino que en realidad lo blanquearon. Lo blanquearon Físicamente pintaron el cuadro de físicamente, blanco, sí. cuando en realidad era, como todos sabemos, ¿verdad? En realidad era un mulato de origen muy humilde. Pero fíjate, yo también lo que creo allí, y eso te lo quería yo comentar, ha surgido ahora sobre la película una serie de, bueno, de eso, eh, no sé qué piensas tú, todo este escándalo que se armó sobre la película, ¿no? A raíz de las apariciones que hubo, ¿verdad? Del presidente, etcétera.
Sí, yo no te lo puedo contar porque ahí no hay nada que ocultar, ¿sabes? Eso es parte de lo que me gusta. Dicen que lo bueno de no decir mentiras es que no hay que tener buena memoria. ¿No es cierto? Entonces no tengo que consultar nada. Esta película es una película que se viene gestando ya va a ser 8 años. Comenzamos hace el año pasado, pero ya va a ser 8 años. Se viene gestando a partir de una idea que nos trae la Armada de Colombia. Me la trae directamente a mí. Yo acababa de salir de la vicepresidencia de Fox y ellos, pues pensando que yo tenía el poder para hacer cualquier cosa, lo cual era falso, se acercan y, y allí coincide primero con que yo conozco a Padilla desde niño, porque mi papá era corresponsal de guerra, mi papá fue el primer periodista que hizo cuando llegó el Gloria a Colombia, hizo su primer crucero, el almirante Jaime Parra Ramírez, que quería mucho a mi papá como escritor, lo mandó como cronista del Gloria. Entonces mi papá, yo conocí el Gloria cuando el Gloria llegó, yo me subí al Gloria cuando mi papá se fue en el Gloria, y mi papá en la revista del Ejército tenía una cosa que se llamaba el suplemento infantil. Y en ese suplemento infantil hacía cómics contando la historia de las armas. Y en la historia de las armas, pues tiene que contar de la Armada, de la Marina, tiene que contar la historia de Padilla. Entonces, mi papá me dijo a los 10 años, Chato, muy bogotano, Padilla fue el primer almirante que tuvo Colombia, pero no de carrera, sino por combate. Y explicación para niño, explicándome que el almirante Parra, que era muy querido por la casa, era el primer almirante de carrera que tenía Colombia. Entonces, Padilla, el primer almirante dado por los hechos, y entonces, coincidencialmente me llega a mí eso, Alfonso. O sea, yo tengo mi lectura de eso, yo creo que ahí hay magia, yo creo que hay corrientes de otras dimensiones. Yo conocía a Padilla, y además de eso, amo la Armada. Yo a los 8 años me fui a una operación UNITAS en el buque Antioquia, y yo jugaba solito con los cañones. El capitán del buque era el capitán nuevo almirante Grau, y yo era la mascota del buque durante esas UNITAS. Entonces yo tengo amor por la Armada. Y la Armada, sin saber nada de esto, me trae a mí este proyecto, y este proyecto lo empezamos a soñar hace 8 años, siempre con la realidad de que nunca lo íbamos a hacer. Es que yo decía, buques, veleros, batallas, mar. ¿Cuándo Colombia va a hacer esto, por favor? ¿Me entiendes? Entonces, cuando finalmente aparecen una cantidad de hechos que se suman, y esto yo te lo confieso a ti, primera persona a la que se lo digo en público, para mí esto es el alma de Padilla. Para mí esto es el espíritu de Padilla. Antes de irnos a rodar la película, Andrés, el director de fotografía, y yo nos fuimos al monumento del Parkway en la noche a ofrecerle a Padilla nuestro trabajo, a brindar con el cordón y a pedirle que nos iluminara. Y yo veo cómo se ha dado la película y te digo, esta película es pura magia, porque además de eso llega un momento en que la Armada le propone al actual presidente la idea, y el actual presidente, que conoce algo de Padilla, dice, oiga, buena la cosa, y autorizan una partida importante, sin duda, muy importante, pero no la de toda la película, solo la mitad. La mitad más un poquito. El resto más el poquito lo está aportando esta compañía. Entonces, no es un regalo ni una orden del gobierno, ninguna de las dos. Esta película existía desde 7 u 8 años atrás. Y entonces, hacemos la película. Ahora, cuando terminemos la conversación, a ti te voy a mostrar imágenes. Y entonces aparece un día, por cortesía, que el presidente quiere pasar a saludar, ni más faltaba. Sí, claro. Y estamos justo en el Palacio de San Carlos, y el presidente pasa, se saluda con el protocolo. O sea, un acto completamente diplomático y protocolario. Sí, sí, sí. Punto. Lo demás es lo demás. Esa fotografía que se filtró, porque se filtró todo lo que se ha dicho, todo, mira mi tranquilidad, me muero de la risa. Vengan y pregunten, no hay nada que te vamos a ocultar. Y lo que sí te debo contar es que el rigor histórico, que es la parte que te compete, Perdón, Mauro. Además, esta es mi teoría. sí, señor. Hay ¿Quién que, va a hacer, además de la producción de audio, el diseño de audio, Sí. toda la película? pero mi teoría también es, siendo la persona que es el presidente de Colombia, que tiene cierto poder y todo eso, no hizo nada diferente a lo que haría cualquier persona que haga un set de imagen. O sea, todo el mundo quiere tomar una foto con el Sí, protagonista. sí, sí, O sea, eso no es una cosa que se le haya ocurrido a él porque es un tipo maquiavélico. Todo el mundo quiere hacer eso. Y él quería conocer a Cuba. Y como era una escena tan grande, una escena como 150 extras, A ver si sale. pues lo invitamos a que estuviera como un extra más, y está como un extra más. Ni siquiera micrófono tiene, o sea, no tiene ninguna relevancia. Pero lo último que te quiero decir es,
Lo que sí es cierto es que el rigor histórico, llevados de la mano, yo creo que tú la conoces, de Loida Niño, la historiadora de la Armada, la capitán Loida Niño, en eso sí fuimos absolutamente. ¿Sabes en lo que no fui religioso? En el melodrama, Sí. en las historias de amor. Ay, sí, le armé lo que yo suponía, tú dijiste, el man era mujeriego, entonces andamos un poquito, se enamora de Ana María Romero, ese es el gran amor de la película, pero ahí sí nos dimos Ese es su licencia. gran amor, Ana María Romero. Ana María Romero, Sí. sí. No, pero además yo creo que, y lo digo en el libro, eh, yo en el libro, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo lo cierro yo? Eh, que me parecía a mí que, eh, este, eh, bueno, en alguna parte hago la verdad que que luego hemos rescatado la casa de Padilla. Digo, lo que más recuerdo, sin embargo, son los bailes que se organizaban allí, ¿verdad? Y a los que iba haciendo un adolescente para celebrar las fiestas de la independencia. Eso es en la casa de Padilla, ¿no? De Cartagena de India. Esa misma por la que luchó Padilla. Digo, sin saberlo, los hombres y mujeres del pueblo cartagenero que bailaban hasta el amanecer en lo que habían sido los aposentos del almirante, honraban su memoria como a él quizás le hubiera gustado más, bailando en su viejo hogar, porque él era eso, era un Caribe, le encantaban las fiestas y Montilla vivía criticándolo, Sí, ¿no? se la pasaba escribiendo cartas que los Porque, hacía quedar mal, que era una porque, vergüenza. Sí, no, sí. porque vivía en las fiestas y las cosas y tal, Porque era caribeño. porque era caribeño. Ahora, a mí me parece una cosa que te quiero decir, Mauricio, yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que si yo voy a un set, yo me acuerdo cuando estaban filmando La Quemada, yo me hubiera, bueno, me hubiera muerto por estar allí, ¿no? Y después vino una película de Los Aventureros y a mí me contrataron de extra en Los Aventureros, pero había un millón de extras. Y yo le dije a todos mis amigos del barrio de Voy a Tolice salir. que ahí voy a estar en la película. Y se fueron a ver la película y yo no salí en nada de la película. Y después me fregaban la vida y me decían, ¿dónde estás? No, pero es que a uno el cine es magia, ¿no? Oye, además Cine es estaba magia y un actor ganador del Oscar interpretando a hombre, Padilla. claro. ¿Cómo no va a querer No, uno? hombre, claro. Todo eso es intrascendente, como lo estamos hablando. Pero es La tra- cierto. Es cierto, Es cierto en el sentido de que todos quisiéramos hacer eso. claro. Y voy a decirte una cosa, hablando de eso, también te adelanto. La primera vez que hablo en público de la Padilla, De la película. de la película. La forma como Cuba Gooding Jr. encarnó a Padilla. Maravilloso. Te digo, el hombre se posesionó. Entonces, lo que sí te garantizo aquí, frente a ti me comprometo, el mundo va a conocer a Padilla y lo va a amar. Y Maravilla. Colombia, Maravilla. por primera vez en su vida, en su historia de país, va a tener un héroe colombiano al que adorar. Eso Porque es muy además de lindo. eso que tú dices, lo logró Cuba muy bien y es la alegría. Es un prócer alegre. Este no es el prócer, no, es alegre, es mamador de gallo, se burla, le gustan las mujeres, le gusta el baile. Es un ser muy alegre el personaje Pero, y Cuba lo hizo. pero que además, otra ironía, otra paradoja. Montilla no era así. Montilla era un hombre más bien austero, muy enfermo, entre otras cosas. Asma, Muy amargado. ¿De dónde era él? No solo asma, él tenía un problema. venezolano, Mantuana, Venezolano. Bencina Bolívar. Él tenía un problema también corporal con los huesos. Tuvo unas enfermedades terribles, ¿no? Entonces era un hombre así como muy amargado. Pero, hombre, Bolívar era en eso todavía mucho más que Padilla. O si algo le encantaba a Bolívar y si de algo tenía fama era de bailarín. O sea, Bolívar aprovechaba la menor circunstancia, la mínima circunstancia para armar un baile, ¿me entiendes? Y podía pasarse toda la noche bailando porque era un hombre también en eso, era un hombre caribe. ¿Eh? Pero que también lo han vuelto una estatua, ¿no? Lo han vuelto una estatua, ¿no? Y entonces cuando volvemos a las gentes estatuas, ni realmente comprendemos su condición humana,
Y hacemos algo peor, que es que ignoramos que como ser humano puede cometer errores espantosos, ¿no? Como los cometió finalmente, ¿no? Mira, busqué, y de pronto aquí me das la pista, ¿existe posibilidad de encontrar un tomo del Bolívar de Sañudo? Y háblanos del Bolívar de Sañudo, porque sé que desaparecieron ese libro. Creo que, creo que lo reeditaron o lo iban a reeditar. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Sañudo? Mira, yo no conozco muy bien esa historia, la verdad, no la conozco muy bien, pero lo que sí conozco es que en Venezuela, digamos, el mito de Bolívar se volvió un arma política enorme. Y con ese mito de Bolívar, que nació precisamente con su enemigo, uno de sus peores enemigos al final, que fue Páez. Pero Páez necesitaba la imagen de Bolívar. Y Páez empezó a recrear el mito de Bolívar de tal manera que eh, hubo la intención, bajo el gobierno de Páez incluso, de desaparecer esas intenciones monárquicas de Bolívar, esos problemas graves de Bolívar. Y en esa época se escribieron, no en esa época, ya en el siglo XX se escribieron algunos libros como el de Ceñudo. Escribió un libro de Germán Carrera de Damas, por ejemplo, que es un libro muy interesante que no se volvió a editar, que incluso creo yo se recogió en Venezuela, en donde Germán Carrera Damas habla, ese lo conozco más porque fui amigo de Germán Carrera Damas y estuve con él. Y Germán también hace un libro muy crítico del mito de Bolívar, ¿no? Muy crítico. Y cuando llega Chávez a la presidencia, a Germán, que fue un gran diplomático, fue embajador en Colombia, en México, y un gran historiador, prácticamente lo condenan al ostracismo. Pero es dato relevante saber que los dos libros, por lo menos el de Sañudo, que no lo conozco, que era Pastuso, Pastuso era Sañudo, Pastuso. y el que me estás hablando que no lo conocía, curiosamente los desaparezcan. Claro, y El hecho se vuelve más importante que el libro. es que los pastuzos... ¿Qué dice el libro que no quieren que aparezca? Es Exactamente. que Sañudo, no, lo que pasa con Sañudo es que yo no conozco la historia completa, pero claro, los pastuzos, con toda razón, construyen una tradición profundamente negativa de Bolívar y tenían toda la razón. Es que Bolívar llega incluso a decir que si de él hubiera dependido los hubiera fusilado a todos. ¿Lo dice? Claro, es que Bolívar era de armas tomar y además lo que Bolívar decía no era para tomarlo a fuego. Es decir, a Bolívar no le temblaba la mano para fusilar, no le temblaba la mano. Y esta cosa de ahora hacer la apología de la guerra a muerte, a mí me parece un horror, porque la guerra a muerte es un episodio horroroso, es un episodio que no debió pasar nunca. No hay guerra que justifique declarar la muerte a los ciudadanos indiscriminadamente por la condición de su nacionalidad. Y mucho menos en el siglo XXI. ¿No? Uno En no los puede, balcones de una presidencia de la República. uno no puede defender esas cosas. Punto. Se acabó. No, uno no puede defender la muerte, mejor dicho. Sí. No voy a decir nada. Germancito, ¿Trabajo? ¿qué iba a decir? No, es ¿Le dio miedo? que no, ¿Se arrepintió? no me da miedo. Lo que pasa es que si basan toda la política diciendo que lo importante es la vida, ¿por qué van a coger a la guerra la guerra a muerte Perfectamente de como acuerdo. una bandera? Bien, eso. Perfectamente de acuerdo. O sea, Perfectamente de es acuerdo. totalmente ilógico, no me cabe en la cabeza. Perfectamente de acuerdo, pero además te quiero decir una cosa, un problema grave que tenemos los colombianos, te lo voy a decir con toda la claridad, gravísimo, es que seguimos enamorados de los caudillos. Y ese enamoramiento nos pone autocensuras, ¿ves? Es decir, yo puedo hablar, si tú me preguntas, de cosas buenas que creo que el presidente Petro ha hecho, pero igualmente te puedo decir Muchas malas. las cosas terribles que creo que ha hecho,
que no debió haber hecho, que no deberíamos esconder y que deberíamos poner también en el debate público. Porque lo grave es cuando nos seguimos aferrando a esta tradición de caudillos en los que lo que hacemos es endiosar unas figuras que, pues, que no son dioses. Que son humanos también. Simplemente, Al fin y ¿me al cabo son entiendes? humanos también, ¿no? ¿Ves? Entonces tenemos un problema gravísimo y ya lo estás viendo. Vamos otra vez para dos polos extremos probablemente. Vamos a ver el enfrentamiento de un señor que se llama Abelardo de la Espriella, que está diciendo todo lo que ustedes están oyendo, y un señor que se llama Iván Cepeda, que está diciendo todo lo que está diciendo. Pero me pregunto, ¿hay espacio para el debate razonado, para la argumentación razonada? ¿Hay espacio para sentarnos con decencia a discutir lo que los unos y los otros están planteando? Esa es la gran pregunta que no deberíamos esquivar, ¿ves? Porque si lo que está pasando es que incluso en las familias, los hermanos están peleando y las hermanas están peleando y padres y hijos están peleando porque no pueden dialogar sobre lo que nos viene Incluso si piensan diferente, o más bien cuando piensan diferente. exactamente cuando piensan diferente. Entonces, es un problema muy grave porque no estamos construyendo espacios de democracia. Los estamos eliminando. Y eso me parece muy grave. Yo, antes de que Germán haga su trabajo, te quiero preguntar también sobre una especulación mía, peregrina si la quieres, pero por primera vez la voy a exponer frente a alguien serio como tú. Yo encuentro, por lo menos en mi vida, 65 años acá, que Colombia se construyó sobre lo que yo llamo ídolos fantasmas. Los ídolos fantasmas, te los voy a describir. Jorge Eliezer Gaitán. Yo crecí con la idea de que habían matado al ser que nos iba a redimir. Mi familia era liberal, mis padres eran liberales. El 9 de abril siempre fue una anécdota que contar en mi casa. Y yo crecí con la idea de que ese fantasma nos habría podido salvar. Hoy en día creo que no. Luego, como se agota el fantasma, se inventan otro ídolo fantasma que es Luis Carlos Galán. ¿Y por qué les digo fantasmas? Porque son dos personas que, a diferencia de Padilla, que se hizo, Padilla sella la libertad de América, y sin el sello de la libertad de América, esto o se habría demorado o la historia habría sido distinta. Por eso es tan importante, y es completamente colombiano. Porque Bolívar no es completamente colombiano, es venezolano, Córdoba no es completamente colombiano, Ricaurte no es completamente colombiano. El único criollo, creo que hay otro que se me escapa, es Padilla, y Padilla sella la independencia. De ahí para acá, hemos inventado ídolos fantasmas, y ahora resulta que tenemos que estar agradecidos también con Luis Carlos Galán, que no recuerdo que haya hecho nada realmente concreto para la historia de Colombia, como tampoco la hizo Jorge Eliezer Gaitán. Lo que quiero preguntarte es, yo siento que el país vive ávido de inventarse un ídolo. Entonces, por eso un jugador de fútbol juega bien para presidente. ¿Estoy loco? No, es que por eso yo le puse de subtítulo Rafael Núñez y los caudillos ilustrados, porque en el fondo construimos una tradición, y fue muy de América Latina, ¿no? Con muy raras excepciones, en donde lo que siempre, en el trasfondo de todo, siempre buscamos al ser providencial. Y eso tiene una raíz también religiosa, sin duda. A mí no me vengan con cuentos. Es decir, siempre estamos poniendo el destino en manos del ser providencial. De un Mesías. No, de un Mesías, de quien nos va a salvar, ¿no? O sea, no nos salvamos nosotros, tiene que llegar alguien que nos salve, ¿verdad? Y en eso estamos. Hoy, ¿a qué hora es? A la 20 para la 1. Estamos exactamente en eso, buscando al ser El que nos haga el milagro. al que nos haga el milagro.
Ger, trabaje, haga el milagro, consiga patrocinadores. Sí, pero antes hago mi pregunta. Por favor. Es que, Alfonso, imagínese que yo tengo una sección que estoy buscando patrocinio que se llama la sección de la pregunta del podcast común y corriente. Entonces, discúlpeme de antemano la pregunta. Y la pregunta para usted es, ya que hablamos de que no es su cumpleaños, pero ¿qué quisiera usted de cumpleaños? ¿Cuál sería su regalo perfecto? Qué buena. ¿Qué quiero yo para mi cumpleaños? Sí, ¿Cuál sería el regalo ideal para usted? ideal de O cumpleaños? sea, le voy a regalar algo a Alfonso, ¿qué le compro? ¿O qué le consigo? Pregunta complicada, ¿viste? Bonita, ¿no? Bien, Chino, bien. Voy bajando casi. Bueno, hay tantas cosas que uno quisiera, ¿verdad? No sé, al cabo de la vida se vuelve más elemental. Entonces hay cosas que yo por ejemplo he viajado muchísimo, además por razones de trabajo. Entonces tampoco eso es ya una aspiración de mi vida. Y quizás lo que más disfruto ahora, curiosamente, ¿no? Después de tanta vuelta y tanta cosa que he dado y tantos sitios que he vivido, lo que más disfruto ahora es como la sensación de tranquilidad. Es un buen libro, una buena botella de vino y esta mujer que me ha acompañado toda la vida, ¿no? 40 y tantos años, ahí al lado, ¿no? Esa presencia que te nutre, ¿no? Y además porque cuando tú llegas a mi edad, yo tengo 73 años, cuando ustedes no lo creen. Cuando tú tienes 73 años ya empieza un diálogo con la muerte muy interesante, ¿no? Porque has pasado por enfermedades, por cosas. Y entonces empiezas a entender esa vieja sabiduría que a los 30, a los 40, a los 50 no la entiendes, paja, no la entiendes. Es que las cosas elementales son las que tienen sentido, ¿no? Y entonces te agarras de eso. Entonces, un buen regalo es un lindo libro, ¿no? Con el que te sientas, disfrutas. Déjeme contarle que uno llega a la librería, abajo, y muchas veces Sí. encuentra a Alfonso ahí sentado. Siempre está sentado, siempre está sonriendo, siempre está tranquilo. Dan unas ganas de sentarse con él a que le cuente cualquier cosa. No, es riquísima. que yo voy a hacer una cosa impúdica en este momento. Dígame. ¿Usted se acuerda cuando yo estaba chiquito, en su época creo que no pasaba eso? Cuando yo estaba chiquito a los 11 o 12 años y una niña me atraía, que eso fue inmediato. Sí. El acto protocolario era ir a declarársele. Sí. ¿Usted se declaró? ¿Tuvo que declararse? No, no alcanzó. No. Más o menos, perdón. los No tan otros así. no. Y cada vez era, oye, mira, no pedía cita y todo eso. Y entonces no llegaba, entonces mira Sara Guzmán se llamaba, la honro con esto. Es que ya te quiero declarar que si podemos ser novios. Y la niña se tomaba 3 días pensándolo. A mí en general para decirme que no, de verdad. No, yo sí me declaré una vez y me dijeron que no. Ah, bueno, bien. Por eso no me volví a declarar. Yo me voy a declarar. Yo te quiero decir que te pido que seamos amigos. Hombre, Si quieres, piénsalo 3 días y me escribes. tremendo, No me vas a decir que no, por favor. Más bien ignora la pregunta. Pero no me vas a salir con un no, porque me haría muy duro en ese momento. Hablar es con este hombre es un paseo. Sí, ¿cierto? Tremendo. Ya entiendo a su mamá por qué lo quiere tanto. Sí, Ni más claro. faltaba. Es que con María Elsa sabe que yo le rehuyo a las grandes reuniones y se divierte mucho porque ella sabe que cuando me están invitando, ella sabe que yo voy a buscar una excusa para no ir, pero que me encanta este tipo de diálogo, de tertulia, ¿no? Y con ella lo hago Sí. frecuentemente. Nos sentamos ahí a hablar de todo. Y siempre recuerdo una frase de Tito de Subiría, fíjate, que fue para un hombre con el que yo tuve una amistad. Incluso hicimos unos libros y unas cosas. Tito decía, yo no sé de dónde sacaba Tito esas cosas, pero entonces un día llegó y me dijo, oye, mi hermano, porque cuando él venía era obligatorio sentarse en una tertulia con él, pero de poca gente, ¿no? Y entonces, porque él decía que la tertulia, la primera condición era que tenían que ser pocos, porque si no ya no era tertulia. Ya era una conferencia. Sí, entonces Tito decía, ¿tú sabes cuál fue el gran invento de los griegos, hermano? ¿Tú sabes cuál fue? La tertulia. Pero yo lo traduzco
en que lo que él quería decir es que el gran invento de los griegos había sido el diálogo. O sea, sentarnos a dialogar. Bueno, entonces te voy a comprar la conciencia. Si aceptas ser mi amigo, te prometo que en el siguiente cumpleaños me voy a asustar. Aprovecho. Hágale, dispare. Grandes amigos. Le agradecemos a Alfonso haber venido montones y queremos recordarle lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a mantener la producción y a seguir inventando gente tan especial como Alfonso, ¿no? Por favor. Si nos quieren ayudar un poquito más, busquen el botón unirme y ahí se vuelven miembros y por una módica suma mensual, de nuevo nos ayudan con la producción. También vean el contenido adicional que estamos sacando los miércoles sobre Ser o No Ser, ahí la literatura, donde digo nos porque todo el proyecto está ahí, aunque el único que pone la cara en eso soy yo. Y pues esperamos sus comentarios. No olviden comentar, de verdad, nos sirve mucho que comenten. Ser o No Ser, el podcast es la voz de los que son. Gracias. Gracias a María Elsa, gracias a Abajo, gracias a usted. Si no habría sido posible traer. Es más, íbamos a ir a Cartagena a verte. Claro que yo. Por lo que te conté previamente, pues se desmontó ese viaje. Pero me habría gustado mucho el sitio donde iba a ser era en el Cabrestante, Lindo. en la terraza del sitio de la Marina, de la Armada. Pero por mi parte te garantizo que te voy a volver a buscar. Me encantó irte, aprendí mucho. Muchas gracias. De verdad, gracias. cuando grande, que me falta poquito para alcanzarte, quiero ser como tú. Gracias, Muchas gracias. Mauricio. Pero no sé, ahí el podcast, nos vemos. Chao, chao. Las palabras para agradecerle a Alfonso Monera y a los historiadores que como él buscan contarnos por qué llegamos hasta aquí como llegamos, no alcanzan, de agradecimiento y de admiración. Yo sé que este podcast no va a cambiar nada. Yo sé que todo lo que dijimos aquí se puede perder en el viento, pero va y cae en alguna persona la idea, sobre todo una persona joven, la idea de que si entendemos cómo llegamos hasta aquí, podríamos eventualmente cambiar el rumbo a panoramas muy, muy nefastos que asoman en el horizonte. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a ustedes, los que han llegado acá, ojalá lo hayan oído completo y visto completo, y adicionalmente a eso, ya casi llegamos a los 80,000, o ya los pasaríamos, no sé, pero ayúdennos, denle like, suscríbanse, háganle clic a la campanita. Gracias, chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Gestión existencial por Fernando Navas Civic. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Soporte técnico, Manuel Velasco. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Producción de video, Oscar David Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Música por el maestro Camilo Correal. Con el apoyo de Tu Catapulta. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, coméntalo, dale un like o suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Si te gustó mucho, hazte miembro, así ayudarás con la producción. Y si no te gustó, mándalo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao.